Bienvenidos a este programa semanal y buenas noches. Hoy hablaremos sobre la victoria migratoria que se ha experimentado en el transcurso de estas semanas, la cual promete beneficiar la naturalización de 11 millones de inmigrantes que viven sin autorización en Estados Unidos. Empezamos con un breve contexto. Entre los años 2017 y 2021, la administración de Trump separó aproximadamente a 5.500 familias al aplicar una política de cero tolerancia con los inmigrantes. Joe Biden prometió en campaña la reunificación de los niños migrantes con sus padres. Él formó un equipo de trabajo para encontrar a los padres de cerca de 600 niños presos en Estados Unidos. La tarea no ha sido fácil. Ahora bien, el fin de semana pasado se anunció que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia de los Estados Unidos, FEMA, por sus siglas en inglés, ayudará a atender el creciente número de niños migrantes no acompañados que llegan a la frontera sur. El secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Alejandro Mayorkas, aseguró que FEMA ayudaría a recibir, a albergar y a transportar a los niños durante 90 días. Hasta el domingo se registraban alrededor de 4.200 niños no acompañados en custodia de la patrulla fronteriza. Ayer, la Cámara de Representantes votó a favor de crear un mecanismo para la naturalización de los Dreamers, los trabajadores agrícolas migrantes y de inmigrantes que huyeron de guerra o desastres naturales y son protegidos por el TPS, dándole a los demócratas una victoria en primera votación del año en un tema que enfrenta una vez más las perspectivas difíciles en el Senado. Para aclararnos más del tema, nos acompaña la abogada Zaira Solano de Solano Law Firm y José Barrera de California LULAC. Buenas noches y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Buenas noches, Rita, y muchísimas gracias por la invitación. Siempre me encanta y me fascina hablar sobre el tema migratorio. Buenas noches, Rita, mucho gusto y saludos, Zaira. Me encantará hay que hablar sobre esos temas de inmigrantes y como inmigrante yo, se me hace muy emocionante ver que hay un esfuerzo para ayudar a los inmigrantes aquí en los Estados Unidos. Totalmente. Y quiero invitar a toda la audiencia a que si tienen preguntas, que con mucho gusto me lo dejen en el comentario. Si tienen cualquier inquietud, también a la orden y que compartan esta importante conversación. Bueno, empezamos. Bueno, en la opinión de ustedes, ¿por qué tantos niños han hecho este peligroso viaje y qué sucede una vez que llegan a los Estados Unidos? Muchos niños y sus padres, bueno, no puedo decir los niños, los padres toman la decisión de mandar sus niños a los Estados Unidos, especialmente de Centroamérica, por la violencia y por las pandillas. También otra razón, por supuesto, es la pandemia de COVID ha destruido la economía en muchos países. No hay trabajo, el sistema educacional no es el mismo que aquí, ni tampoco el sistema médico, y no existen las mismas oportunidades para estos jóvenes. Pero encima de todo eso, en realidad, es la violencia. Estos jovencitos, niñas y niños, llegan a cierta edad que las pandillas lo empiezan a amenazar y básicamente le dicen, si tú no te juntas, pues nosotros te vamos a matar, y muchos niños están lamentablemente perdiendo su vida. Como padre, ¿cómo tú permites que tus hijos tengan ese riesgo? Como padre deciden, yo no voy a permitir que esto le pase a mi niño. Si no pueden trabajar, no pueden ir a la escuela y por supuesto no van a ser parte de la pandilla. La única opción que tienen es mandarlo para otro país, y los Estados Unidos es el país que ellos eligen y donde estos niños pueden buscar ayuda, pueden buscar refugio y tienen una avenida a un futuro mejor. Entonces, la violencia es la razón número uno, Rita, por cual los padres están mandando a sus niños aquí, aunque hay un gran riesgo en la jornada que toman para llegar a los Estados Unidos. Así Estoy de es. acuerdo con mi compañera Zaira. La persecución de esos niños es muy grande. La pobreza también es un factor que se ve mucho. Y cuando miran a oportunidades en los Estados Unidos, a veces tengan familiares aquí en este país o reconocen que ese país es un país de oportunidad, especialmente ya que hay una nueva administración. Ven como una oportunidad para una mejor vida, y es por eso que muchos padres mandan a sus hijos a los Estados Unidos.
También se ha visto mucha violencia, como dijo mi compañera Zaira, en sus países de origen y es algo que desafortunadamente cuando están cruzando las fronteras, especialmente la frontera de México, es, se ponen a riesgo pero para esos niños o para sus familiares es mejor tomarse ese riesgo que vivir en su país de origen, desafortunadamente. Así es, y claro, hay que recalcar de que este flujo de inmigración a los Estados Unidos no es nada nuevo, o sea, Claro. históricamente, claro, ha pasado con diferentes poblaciones, antes fue los de Europa, después pasaron diferentes grupos que diferentes eventos históricos causaron que emigraran a Estados Unidos, y realmente, en mi opinión, eso es lo que hace de que Estados Unidos sea un lugar tan fuerte y tan diverso, ¿verdad? ¿Qué sucede si uno de estos niños llega a cruzar la frontera y pisan suelo estadounidense? Sí, cuando los niños llegan, en este momento están aceptando a los niños que vienen sin parientes, sin algún adulto, ¿verdad? Que vienen solo, unaccompanied minors, es que le dicen en inglés. Dentro de Homeland Security, que es la agencia nacional para la seguridad de nuestro país, es la agencia que le corresponde a ICE, CBP, que está en la frontera, etcétera. También está Health and Human Services, que es un departamento que se dedica precisamente a trabajar con estos jóvenes. Y dentro de esa agencia hay otras más pequeñas, donde básicamente aceptan los niños a los Estados Unidos y están supuestos a quedarse en un centro de refugiados, que básicamente es un centro para los niños. No están supuestos a detenerlos, no están supuestos a mandarlo a un centro de detención junto a los adultos. El proceso de los niños está supuesto a ser totalmente diferente. Ya cuando están en un centro de refugiados de niños, le revisan, le hacen un examen médico, le dan todas las vacunas necesarias, también le hacen un examen para entender cuáles son los idiomas que el joven puede hablar y de ahí empiezan a trabajar para entregarle ese niño a un familiar, amigo, etcétera, que esté dentro de los Estados Unidos. Y ahí es donde el proceso se complica un poco. Y si mi compañero José quiere hablar un poco sobre ese proceso para que la gente entienda que no es tan fácil que ellos lleguen y al otro día llamen a la tía y le entreguen al niño. No es así que funciona. Sí, gracias, Zaira. Desafortunadamente, como vemos que muchos de los niños están en esos centros refugios, sin embargo, muchos de los problemas que estamos viendo es que esos centros refugios están llenos y no tenemos de manera de poder ah, mandar a estos a crear más refugios. Entonces, desafortunadamente, como vemos, hay muchos de los niños que se están llevando a zonas de detención igual como vimos en la administración de Trump, ah, están pues básicamente encarcelados en esas zonas que están diseñadas para adultos como cárcel. Ahí es donde tenemos que detener a los niños. Por lo regular estamos mirando que estos niños se quedan alrededor de un mes en estas zonas cuando están buscando a sus parientes para agarrar asistencia de refugio. Y es lo que estamos viendo como situación ahorita. La parte difícil de eso, Rita, es que, ok, entendemos, es un bueno y mal problema. La parte buena es que si no hay espacio, significa que en realidad la administración está aceptando los jóvenes como dicen que lo están haciendo. Pero lo negativo es que tuvieron que abrir 2 centros nuevos en Texas y no estamos muy claros si son centros de refugiados o si son más como un centro de detención. Y yo como abogada, como persona, como humana, recomiendo que ellos deberían abrir centros de refugiados donde hay trabajadores sociales que saben manejar y cuidar niños que han pasado por trauma, porque vienen con trauma de su país y vienen con trauma desde que cruzan por México y llegan a los Estados Unidos. Muchas cosas feas y horribles les pasan a estos niños. Están aislados, están separados de su familia, están alrededor de personas que no conocen. Imagínate ser un niño 7 años, 10 años, 13 años, es un trauma, el camino completo poder llegar a los Estados Unidos y tenemos que hacer las cosas de una manera más humana y diferente, que pienso que la administración lo está haciendo,
pero hay un backlog, hay un retraso de casos de antes de Biden, de la administración de Trump, lo cual ellos se están ahogando con todos estos casos y están haciendo lo mejor que puedan, pero hay mucho, mucho espacio para que ellos puedan mejorar este sistema de los jóvenes. Sí, podemos decir también que es un cambio grande en comparación de la administración que vimos anteriormente, donde esta administración está usando muchos recursos. Miramos que la agencia de Health and Human Services es una de las agencias que están ayudando y buscando formas para mejorar este sistema. Entonces, sí hay un esfuerzo grande para asegurar que estos niños se reúnen con sus familias. Y Claro, no, claro, adelante, Rita. dígame. Sí, Lo que iba... Por favor, abogada. rápidamente lo que iba a decir también que se nos olvidó cubrir, José, es el proceso para que le entreguen los niños a sus familiares o sus padres. Ujú. Tienen que hacer un background check. Básicamente, como la organización DFACS o la organización que protege a los niños a nivel estatal. O sea, si tú llamas y reporta que unos padres están abusando a su hijo, es el estado que se involucra con esto. El tema migratorio es federal. Los estados no tienen absolutamente nada que ver con este tema. Por lo tanto, DFACS no tiene nada que ver con estos niños y Homeland Security tiene la responsabilidad de asegurarse que están entregando estos niños a una persona y un hogar seguro. Y lo que tienen que hacer para revisar los antecedentes de los familiares, tíos, etcétera, es muchas veces lo que demora el proceso, y estamos hablando de un proceso que puede demorarse de 1 a 2 meses, que estos niños están en estos centros de refugiados o en un centro de detención totalmente aislado de todas las personas que conocen y viviendo con trauma. Totalmente. Lo que iba a decir es más o menos complementar lo último, que sí se ha visto que la administración ha tomado pasos para poder ayudar, o sea, y que se ve que los niños están tal vez mejorando la situación, que se les está dando comida, que se está dando un trato más humano. Sin embargo, eso es lo mínimo. Esperamos poder crecer a que sea un trato más que humano, sino un trato como se le daría a un niño en adopción o a los propios niños que los hijos, como los trataría en la casa. Y este es uno de los mayores retos que esta administración está presentando, especialmente de la herencia de la administración Trump. ¿Cuáles creen que son las soluciones a corto plazo para ayudar a este problema? Yo pienso primeramente que crear el espacio que están haciendo para estos jóvenes es lo que se necesita, porque lo que vimos con la administración de Trump, que crearon jaulas para los niños, fue algo a corto plazo que hicieron, una solución rápida, pero fue una solución inhumana, ¿verdad? Entonces, yo pienso que necesitamos espacio adecuado con todos los recursos básicos y necesarios que necesitan los niños. Y aparte de eso, yo pienso que si pueden agregar personal a Health and Human Services, a las agencias que están trabajando con estos niños, pueden sacar estos casos más rápido. Pueden hacer, revisar los antecedentes penales de los familiares más rápido. Pueden dar la asesoría correcta a los niños que si necesitan atención médica, que si necesitan terapias o psicólogo, todo eso debe ser parte del proceso. Y si no hay suficiente personas trabajando en estas agencias, no hay ninguna otra forma de poder agilizar este proceso. Yo pienso que necesitan agregar personas a Health and Human Services que se dediquen a esto. Y si el plan Biden migratorio que comentaste al principio, hay diferentes secciones que todavía no han aprobado, pero que específicamente se trata de estos jóvenes y los refugiados, y darle más recursos a estas agencias para que puedan manejar los casos mejor. Sí, Claro, totalmente de acuerdo con mi compañera colega Zaira. Como vemos que esa situación, lo bueno es que los niños no están siendo expulsados, que por lo menos es más peligroso llevarlos o no darle auxilio a estos niños, porque regresar a su país o quedarse en un país en la frontera, seguramente van a enfrentar más
desafíos y tal vez hasta puedan que mueran. Ujú. Entonces, una cosa que yo estaba mirando es, además de agregar con la Health and Human Services, que es una buena idea de tener más agentes, tal vez se pueda desarrollar un tipo de forma de agarrar familias como foster parents, familias que pueden adoptar a esos niños por un tiempo temporal mientras están procesando sus casos más rápido. Y tal vez otras situaciones que tengamos más jueces federales que están mirando estos casos para acelerar el proceso, porque eso es algo que tenemos que reconocer, que no hay suficientes jueces que puedan ver estos casos de día a día y esos casos toman tiempo para poder procesar. Sí, y para Qué importante. agregar, Rita, a lo que dijo José, que se me olvidó decir, los niños que tienen su mamá o su papá aquí, yo no entiendo por qué ese proceso no puede ser más rápido. O sea, son sus parientes. Es cuestión de hacerle, si quieren, un examen de ADN o simplemente usar la acta de nacimiento del niño y sus padres para comprobar que es su pariente. Yo pienso que no hay excusa para el proceso, para que no sea más largo con los niños. Y también a lo que dice José de los jueces, durante la administración de Trump agregaron muchísimos, no tengo el número en este momento, pero muchos jueces al Departamento de Justicia, específicamente a la Corte de Inmigración. Yo tengo muchos casos en el sureste de los Estados Unidos, en Atlanta específicamente, tenemos 2 cortes de inmigración. Hace como 1 o 2 meses, la Corte anunció que solamente de los 5 jueces que tienen disponible, 1 o 2 va a trabajar cada semana y se van a alternar. ¿Por qué? Si hay casos que no tenemos audiencia hasta el 2022 o 2024, ¿por qué no pueden usar esos jueces que no están atendiendo los casos de adultos y asignarlo a los casos de los jóvenes para poder ayudar con ese problema? Eso sí tenemos muchos jueces, pero por órdenes del Departamento de Justicia no lo están usando y no se sabe por qué. Claro, entonces sería como que ver el proceso que actualmente se está dando y replantearlo para que sea un poco más eficiente. Claro. Claro, y Claro. los parientes que pueden tomar custodia de estos niños, otra cosa que se podría hacer, una solución, usualmente Health and Human Services se comunica con estos parientes, tíos, etcétera, y agiliza el proceso por teléfono, por correo electrónico. ¿Por qué no lo hacemos de la forma que si hay una tía que te puede tomar custodia de un niño, a la tía que vaya al centro de refugiados y en 1 a 2 días hagan todo el papeleo, hagan todo el background check y ya terminen ese proceso? Yo pienso que las cosas en persona se pueden hacer mucho más rápido y eficientes de la forma que lo están haciendo ahora. Qué importante. Esto que usted está diciendo de en persona me parece un punto muy importante porque hemos visto que lo que es prácticamente depender de estar en línea, lo que realmente hace es causa más problemas para las personas que tal vez no manejan bien el internet, para las personas que no manejan el idioma encima de eso, entonces causa demora, causa que fechas límites no se lleguen a cumplir y realmente no ayuda al que el proceso fluya con facilidad. Yeah. Además de de este consejo, ¿tiene alguna iniciativa que cree que pueda ayudar tal vez a largo plazo a que esta crisis en la frontera tal vez no pueda ser resuelta, pero sea manejada de mejor manera? Sí, que nos pongan a José y a mí en cargo. Hay muchas cosas, Rita, porque tenemos los jóvenes y tenemos las familias, ¿verdad? Y las familias no pueden entrar. Bajo las reglas que tenemos en este momento, solamente lo están aceptando los niños. Y dentro del Biden Immigration Plan, Citizenship Act of 2021, hay como 10,000 nombres para esta propuesta. Están proponiendo cambios para que las personas que están pidiendo asilo, que en realidad están huyendo de su país por persecución, no necesariamente por la falta de trabajo, etcétera, pero que sí han sido amenazados o que alguien en su familia ha sido asesinado por diferentes razones, esas personas deben tener un proceso mejor y más eficiente
para poder pedir asilo. Y en este momento hay diferentes maneras de hacerlo. Se puede hacer directamente en la frontera con los agentes de ICE. A veces hay personas que ICE permite que puedan entrar a los Estados Unidos y después le dan una audiencia, pero la audiencia no le llega por 2 o 3 años y pierden la oportunidad de aplicar para asilo. Entonces, yo pienso que tener un sistema donde se pueda agilizar la aplicación, cualquier pruebas que la persona tenga en ese momento y por lo menos darle un permiso para que puedan entrar y puedan ir trabajando con sus familiares que quedaron en su país y reunir la evidencia porque es la parte más importante de los casos. Eso podría ayudar bastante con las familias y con los niños. Yo pienso que lo que José y yo proponemos, pudiéramos tener un sistema más eficiente. Sí, eso estoy completamente de acuerdo. Y también quería comentar que aprobaron Health and Human Services, el secretario Javier Becerra va a ser encargo de esa agencia. Y eso pueda probar una buena cosa porque él viene de Los Ángeles, que es una comunidad muy grande, con mucho latino, mucho inmigrante. Y parte de su plan pueda que agarre agentes que hablen español, porque eso ayudaría mucho a procesar, encontrar las familias, poder hablar con esos jóvenes, porque tal vez muchos de ellos no pueden hablar inglés y están en un país extraño y no saben cómo comunicarse bien. Y yo pienso que sí hay gente que habla en español, pero no creo que hay lo suficiente para poder procesar sus casos y para poder comunicarse como se debe que comunicar. Y los que hablan dialectos, porque muchos que vienen desde Centroamérica, español no es su idioma principal. Totalmente, es algo que también no está como que al frente de las prioridades, que hay bastantes comunidades que español no es el primer idioma. Claro. Bueno, y ayer los demócratas en la Cámara de Representantes aprobaron 2 proyectos sobre la ley de inmigración que tiene, está en línea, es electrizante lo que es DACA, la ley de modernización de la fuerza laboral agrícola. ¿Qué nos pueden comentar al respecto? Pues empiezo. Esta es muy buena noticia. No es una victoria todavía, porque todavía el Senado necesita votar y ahí es donde pensamos que tengamos un poquito de pushback and challenges para poder no sé qué pasó ahí con el screen, para poder ya tener los resultados final, pero lo positivo es que ya la mitad de la pelea la ganamos. Ahora falta la segunda mitad. Para los Dreamers, los que tienen DACA y las personas que llegaron antes del 1 de enero del 2021, las personas que tienen TPS, esto es excelente porque van a poder aplicar para la residencia, lo cual no existía antes de esto. TPS y DACA es un permiso de trabajo y un estatus protegido, más nada. Algunas personas han podido viajar con un permiso para viajar, pero aparte de eso, eran 2 programas que te daban esperanza, pero también te mantenían en limbo, porque si un día, como vimos en la administración de Trump, demandaban que este programa no era constitucional y que esta orden ejecutiva que creó el programa de DACA tampoco era constitucional. Entonces, era una incertidumbre para los que tienen DACA, que si el año que viene voy a poder renovar o no. Entonces, si esta ley, el Senado también lo aprueba, va a ser excelente. Las personas que tienen DACA, de todos los inmigrantes en este país, yo pienso que se lo merecen todo. Han estudiado. Muchos de ellos también trabajan, muchos de ellos también llegaron a empezar en la universidad o están tratando de ingresarse a la universidad. No tienen antecedentes penales graves, solamente tienen quizás manejar sin licencia y absolutamente más nada. ¿Cómo a estos niños le vamos a negar un futuro en este país y la seguridad? Yo estoy muy alegre por eso. Las personas de TPS tienen muchos años aquí, específicamente los de Honduras y El Salvador, y Nicaragua, que son los países que tienen TPS de Latinoamérica.
estamos hablando de este programa que se estableció en la década de los 90. No es un programa nuevo, es un programa que ha existido, que ellos también han vivido la vida de los Dreamers, que no saben por cuánto tiempo más le van a aprobar el permiso. Entonces, tengamos mucha esperanza y fe que el Senado, por lo menos para los de DACA y TPS, también esté de acuerdo en aprobarlo, y los trabajadores agrícolas, Rita, creo que sea un poquito más difícil para que puedan aprobar esa ley, porque es para personas que han trabajado en las fincas o granjas, que así le dicen en diferentes países, y tienen que comprobar ese trabajo, pero eso es una categoría mucho más grande de personas comparado con TPS y el DACA. Entonces yo pienso que ahí que quizás sea un poquito más difícil con el Senado. Sí, bueno, como inmigrante, yo sí tengo beneficio del programa de DACA. Hemos visto que muchos inmigrantes con DACA o TPS siempre han estado, como dijo Zaira, en limbo, especialmente en 2017 cuando decidieron cortar el programa y fueron peleas después de peleas en las cortes. Y vimos que el Suprema tuvo una decisión en DACA recientemente, pero el sentido siempre fue de temor. ¿Qué es lo que va a pasar con ese programa? ¿Qué es lo que va a pasar con los que tienen TPS? Y esto da un poquito de luz. Y hay que reconocer que también, aunque mayoría de los demócratas apoyaron esto, así había algunos republicanos que también miraron al programa de DACA y votaron en favor de esa legislación. Entonces, como dijo Zaira, se va a ver una batalla en el Senado, porque ahí es donde vemos que, el- que hay más conflicto, donde tal vez vaya que sea 50 votos en favor y 50 en contra, que sería mitad, y donde la vicepresidenta, que es la presidenta del Senado, va a tener que votar de una manera u otra. Así es como yo estoy adivinando, pero eso sí, eh, creo que es una propuesta, una legislación que vaya a pasar si agarramos todos los demócratas en favor. Ah, como dijo mi compañera Zaira, ah, la legislación sobre los trabajadores agrícolas, esa sí va a ser más difícil porque, como vemos ahorita, hay muchos obreros que trabajan, yo les digo files, aquí donde vivo en California, hay mucha gente que trabaja en los files de las fresas, y ellos muchas veces no tienen documentos o vienen con la visa H-2A, que es una visa temporal como obreros, trabajadores, y luego deben que regresar a su país, o si no tienen documentos y vinieron sin visa, se quedan y deben que emigrarse basado en los temporales de que lo que se está cultivando en el tiempo. Y eso sí va a ser más difícil para probar, aunque pase la ley. Yo estoy mirando que va a haber muchos esfuerzos donde la gente necesita que mirar cómo pueden comprobar que han ganado dinero, porque muchos de ellos ganan ah, bajo la mesa, donde agarran en efectivo en vez que un cheque. Entonces, esos son los desafíos que estoy mirando con esta legislación. Una se ve más que promete mucho mejor para los que sí ya tienen un estatus de protección, pero la otra, vamos a ver cómo se desarrolla. Claro, y eso es importante también, de que es cierto, normalmente si se trabaja en esta industria tiende a ser un poquito más casual en la manera de recibir pago. Normalmente si se están moviendo, si cambian de jefe, si cambian de finca, que cómo van a poder demostrar esto, y tal vez es algo que en ese momento no hubo la prioridad en la mente de los trabajadores, es decir, yo tengo que tener un registro de esto y tener una constancia de esta empresa para poder aplicar, o para tener algún comprobante que me vaya a ayudar en mi estatus migratorio. Entonces, tal vez eso sería un llamado a conciencia. Las personas están viendo que si están en esto, puede ser de que en un futuro les sea provechoso, así que tengan esa constancia en caso de que les pueda servir si eso se llegara a pasar.
Críticos de políticas migratorias de Biden aseguran de que esta nueva era en las políticas de migración va a traer más inmigrantes a las fronteras. ¿Qué tan cierto creen que tenga esta declaración? Rita, yo pienso que sí y que no. Digo que sí, primeramente por el argumento de los republicanos, sí tiene sentido. Imagínate, las personas que están fuera de los Estados Unidos no tienen idea cómo funciona el sistema migratorio de nuestro país, el sistema judicial, etcétera. Lo único que ven en las noticias es que tenemos un presidente demócrata y que la mayoría de la Cámara de Representantes y el Senado, que los demócratas tienen en control y usualmente los demócratas son pro inmigración. Entonces yo entiendo por qué ellos están diciendo eso, pero regreso a lo primerito que dije, la razón por cual las personas vienen a este país es porque ya no pueden vivir una vida segura en su país, una vida con lo mínimo de trabajo, recursos para comer, ropa, etcétera. Entonces vienen a los Estados Unidos y la pandemia de COVID en realidad ha afectado a muchos países que no tienen el paquete estímulo que tienen los Estados Unidos y que siguen pagando, que no tienen las oportunidades de poder recibir food stamps para los niños, por ejemplo. Otros países no tienen los programas que tenemos aquí. Entonces aquí, aunque hemos tenido la mismita pandemia que todos los otros países han sufrido, y en realidad con todas las muertes yo diría peor, aquí hay recursos abundantes, infinitos que no tienen en otros países. Entonces, la parte de mi argumento que no es que no importa cuál presidente tenemos en poder por la pandemia, solamente por el COVID, yo pienso que eso es suficiente para motivar a las personas salir de su casa, salirse de su país y venir aquí buscando una mejor oportunidad. Sí, y yo creo que opino igual que mi compañera Zaira aquí. Como vimos bajo la administración de Trump y antes de las elecciones, todavía había una, como le dijeron, crisis en la frontera, donde miramos que bajo su administración había mucha gente que venía de Honduras, Guatemala, a los Estados Unidos y tuvieron que cruzar la frontera de México y luego para cruzar la frontera de los Estados Unidos. Y eso pues me da de decir que no es basado de la administración, pero también a la vez tenemos un presidente que está proponiendo unas legislaciones en favor a los inmigrantes y eso tal vez sí atraiga a más gente pensando que, bueno, está mejor aquí en los Estados Unidos, pero como siempre hemos visto, los Estados Unidos ha sido un país de oportunidad. Y como vemos, eso va a traer a las personas, igual como dijo mi compañera, no importa cuál presidente, la gente quiere estar en los Estados Unidos. Así es, así de que es algo que también depende, no depende del presidente, como usted decía. Y bueno, habiendo vivido en otro país y fuera de Estados Unidos, normalmente eso es lo que se ve en los medios, que llega a impulsar tal vez, pero realmente depende. Yo veo los dos ámbitos, así como comentaba la abogada. Bueno, en este cambiante clima político y migratorio, ¿qué consejos tienen para la audiencia? Uy, muchos, Rita. La audiencia estamos hablando de personas indocumentadas, ¿verdad? Con esperanza y también personas que ya tienen sus papeles, sea su residencia, su permiso de trabajo, etcétera. Las personas que están aquí indocumentadas desde que ganó el presidente, yo he estado comunicando esperanza, fe, que las cosas vayan a mejorar y cambiar. Yo tengo 10 años ejerciendo como abogada de inmigración y antes de eso fui asistente, recepcionista, todo. Y te puedo decir que los últimos 4 años fue bien difícil para nosotros representar a las personas.
cuando ganó el presidente Biden, todos mis colegas que también son abogados de inmigración, nosotros como que respiramos, por fin tenemos un poco de cambio. El cambio no es que todo el mundo puede venir aquí ilegal y que puede romper nuestras leyes, no, la diferencia es que vamos a tener, no quiero decir políticas, pero prácticas humanas, personas en poder que están haciendo cambios, que entienden la situación de nuestra gente. Entonces, si están aquí indocumentados, primeramente tengan fe y esperanza. Yo en realidad pienso que si el Biden migratorio, si el plan migratorio de Biden por completo no es aprobado, diferentes partes sí van a ser aprobadas, es mi esperanza. Segundo, busquen opciones y busquen ayuda. No te puedo decir, Rita, cuántas personas yo conozco diariamente que tienen 3 años, 5, 15 años aquí y que han tenido opciones y por temor que alguien le diga que no se puede hacer nada, o por ignorancia, porque no conocen las leyes, nunca buscaron ayuda. Y le digo, señora, usted pudo haber arreglado hace como 5 años, qué pena que ahora es que lo estoy conociendo. So, busquen sus opciones. Y por último, vivan una vida de modelo, o sea, trabajen. Si están trabajando y no están pagando los taxes, comuníquense con un contador para que saquen un ITIN, que es un Tax ID, que te permite pagar impuestos. No te da ningún tipo de beneficio, pero por lo menos tú estás contribuyendo a este país. Cuando estén afuera, yo entiendo que manejar sin licencia para muchas personas es una necesidad y lo tienen que hacer para poder trabajar y mantener su familia, pero háganlo de una manera prudente, que no pongan en riesgo su libertad y también su familia. Y por supuesto, sigan las leyes. En este país son muy, muy estrictos con las leyes y si quieres una oportunidad en el futuro de arreglar, vas a tener que decirle, hey, Homeland Security, yo me porté bien, yo tengo mucho tiempo aquí y he seguido todo, mira lo que he hecho y ellos lo van a tomar en consideración. Esos son mis consejos por ahora, Rita. Quisiera decirle algo mejor, pero todo en este momento depende del gobierno y apenas estamos en el segundo, tercer mes de una nueva administración y las cosas no pasan así de rápido, pero tengan fe y esperanza que algo positivo vamos a tener de parte de esta administración. Sí, muy buenos consejos. Yo más le quería decir a la audiencia que se queden informados, porque muchas cosas pasan y cada día hay nueva información. Y también he escuchado casos donde gente va a abogados y le dicen que hay formas de arreglar, que ya hay un sistema para que ellos puedan agarrar su ciudadanía y que se tengan informados, porque luego piensan que hay leyes y si hay fraudes, donde se escucha que desafortunadamente hay abogados que se aprovechan de la gente que no está informada y le prometen una cosa y nomás le están sacando el dinero. Entonces, tengan cuidado, vayan con un abogado que puedan tener confianza o que han ayudado a sus familiares en vez que una persona que miraron o escucharon que son abogados, pero no necesariamente son expertos en legislación. Sí, para agregarle lo que dijo José, ¿cómo le digo? Hagan su research. O sea, si tu prima te recomienda un abogado o si tú ves un abogado en un Facebook Live como este o en las noticias o en la radio, Google tiene mucha información. Pueden ver cuáles son los comentarios de los clientes, si la persona en realidad es un abogado y en qué estado tiene su licencia, cuánto tiempo tiene ejerciendo, si inmigración en realidad es una especialidad o si el abogado lleva casos de inmigración, criminal, divorcio, de todo un poco. Y pueden buscar y encontrar mucha información sobre esa persona. Y cuando llame a su oficina, dése cuenta de cómo lo tratan, cómo es el equipo que está trabajando con el abogado. Cuando conoce el abogado, igual como un doctor o un mecánico, ¿te sientes cómodo con esa persona o algo como que no te cae muy bien? Necesitas hacer tu research y saber todo lo que puedas de ese abogado para que te sientas cómodo. Es una relación, estás entregando tu vida, tu futuro y el futuro de tu familia a una persona que te dice que te puede ayudar y la confianza necesitas sentirla desde el primer día. Y si no, hay muchos abogados, puedes ir buscando otro.
Qué importante. Me parecen, bueno, las recomendaciones excelentes. Bueno, claro, yo lo he dicho previamente, si uno va a comer, uno normalmente ve los reviews o ve las reseñas del restaurante y uno no come si usted dice, aquí no me gustó. Imagínese con algo tan importante como usted dice, entregándole la vida, el dinero, el sudor de la frente, así de que hagan su investigación, como decía José. Y claro, usted está diciendo de que sean ciudadanos modelos. Y realmente me gustaría enfocarme en eso, porque es cierto, como dijimos previamente, o sea, en la constancia que usted puede decir, vea, gobierno, yo he aportado todo, y hemos visto estadísticas que así es, o sea, los Dreamers tienden a ser unos ciudadanos modelos para Estados Unidos, y eso mismo se recomienda a diferentes grupos de inmigración que saquen su Tax ID, sean ciudadanos modelos de que esto les puede servir en un futuro para la constancia y quedarse en el país, que realmente esa es la meta, quedarse en el país legalmente. ¿Les gustaría añadir algo que tal vez no hayamos tocado, algún tema? No, Rita, creo que eso es todo. Esto es un tema súper interesante y como dijo José, esto está cambiando todos los días. Durante la época de Trump, oh my gosh, entre el equipo todos los días que tenemos un grupo de WhatsApp y pone una de mis abogadas, hey, ¿vieron esto? Y después sale un asistente, oh my gosh, y mira esto lo que pasó. Todos los días hicieron muchos cambios y la administración de ahora está desenvolviendo algunos de esos cambios y también implementando nuevos. Y hay mucha confusión porque es mucha información. Infórmese. Hay muchas organizaciones sin fines de lucro que trabajan en tu comunidad. Búscalo por Facebook para que te mantengas informado sobre los cambios, porque son bastantes, pero son cambios positivos y es importante saber lo que está pasando. Sí, y nomás agregando un poquito, hay que reconocer nuestros derechos. Bajo la administración de Trump había mucho miedo. Hay muchas organizaciones no lucrativas están proponiendo o dando recursos para conocer cuáles son tus derechos si viene un agente de ICE tocando en tu puerta. Y no, aunque ya se ha cambiado la póliza, todavía hay que reconocer que tenemos derechos como inmigrantes y que uno puede saber que si alguien viene a tocar su puerta, no deben que contestar, al menos que tengan una carta firmada por un juez. Además de eso, es tu casa y no dejes a nadie que se meta que no conozcas. Sí, de acuerdo con José. No tienes que abrirle la puerta a nadie. Desde que abras la puerta un poquitito y el agente entra a sus pies entre la puerta, ya eso es básicamente consentimiento que lo estás dejando entrar a tu casa. Los agentes de ICE no son muy amables. Hay algunos que sí y algunos que no, igual a todos los policías y todas las profesiones. Y te van a decir cosas que te van a poner nervioso y que te van a deportar y que jamás vas a regresar y muchas cosas por el estilo, pero eso no cambia lo que dice José, que tú tienes tus derechos en este país, aunque no sea documentado. Si tienes un accidente, tú puedes demandar. Si alguien te hizo algo, puedes llamar a la policía y reportarlo. Hay leyes que están diseñadas para que las personas reporten crímenes porque muchos indocumentados no estaban reportando crímenes porque tenían miedo que iban a ser arrestados y deportados, lo cual ya no es así. Entonces, conozcan sus derechos y todas aquellas personas que pueden hacer algo sobre su situación migratoria, especialmente la gente que tiene hijos. Si no lo haga por usted, hágalo por ellos. No hay nada peor que cuando tengo a una esposa o un esposo por teléfono llorando porque sus hijos están histéricos, que lo escucho llorando también, que se llevaron a mamá o papá. Son casos que se pudieron haber resolvido hace años, Rita. No dejen que pase el tiempo. Ellos son los que sufren más que nadie. Y una de las razones por cual yo hago ese trabajo, porque entre más podemos mejorar y buscar un futuro mejor para los inmigrantes que son adultos, las generaciones que vienen después de ellos son los que van a beneficiar de la vida mejor que una persona teniendo papeles puede alcanzar. Sí, y le voy a agregar un poquito más sobre los inmigrantes ahorita han tenido mucho miedo sobre la vacuna.
Mm. También hay que reconocer que te den una vacuna no van a tomar tu información. No están dándole eso a ICE, no le están dando esa información a las agencias de gobierno que se trata con inmigración. Nomás te quieren dar una vacuna para combatir el COVID. Y eso es mucho de lo que se está viendo ahorita con la comunidad de inmigrantes, que hay mucha desinformación y de vez en cuando pasa es que yo escuché eso de mi tía o escuché eso de mi primo y ellos dicen que hay que estar informados en qué es lo que en serio están diciendo y qué es cuáles son las cosas factuales en vez que lo que te comente tu familiar que tal vez escuchó de otra persona y así es como se pasa la misinformación. Qué importante. Y es cierto, muchísimas gracias por recalcar esto tan importante del COVID, exactamente, porque las poblaciones que son hispanas, migrantes, tienen una tasa altísima de estos contagios por esto mismo, por la información. Yo siempre digo, uno, sean abogados de ustedes mismos, busquen, hagan su información, como usted dice, si no lo hacen por ustedes, háganlo por sus futuras generaciones, que así es como se mejora. En vez de, es como, haga de cuenta que le está dejando una casita y usted piensa en esa herencia, piense que le está dejando la residencia, la ciudadanía, que esa es la herencia. Y claro, la salud también, si usted se nos va, ¿cómo van a sufrir sus hijos? Así que si no lo hace por usted, hágalo por sus hijos. Yo creo que eso sería muy importante. Así que, bueno, y cuéntenme, si la gente quiere saber más del trabajo que ustedes hacen, de estos temas de inmigración y demás, ¿dónde los pueden encontrar? Claro, estoy en todas partes. Vamos a empezar con la página de Facebook, que ya compartimos este video en nuestra página, que es Solano Law Firm, donde nos pueden encontrar. También nuestra página web, donde tenemos muchos recursos e información sobre todos los diferentes tipos de aplicaciones y casos de inmigración, es www.solanofirm, que es como firma, pero sin la a.com. Y el número de teléfono, Rita, también, donde nos pueden llamar. Hacemos todas las evaluaciones por teléfono gratis para asegurarnos que la persona sí califica para algo. Entonces, si califican para algún alivio migratorio, entonces le ofrecemos una consulta porque no queremos gastar ni el tiempo de usted ni el de nosotros si lamentablemente no tiene opción. Pero el número que pueden llamar es el área 404-975-1086, 404-975-1086. Tengo un equipo más o menos de 20 personas que trabajamos juntos con varios abogadas y asistentes y todos somos bilingües y hablamos en español porque es importante para nuestros clientes. Y por supuesto, Instagram, TikTok, por ahí nos pueden encontrar también si me buscan. De nuevo, Zaira Solano, y un placer, Rita, poder compartir esta hora contigo y con José, hablando de mi tema favorito, que es immigration. Y si quieren reconocer más sobre los derechos civiles de latinos, pueden buscar a @LULAC o mirar sobre el sitio de internet www.lulac.org para más información, para reconocer sus derechos civiles y defensas civiles para los latinos. Entonces, mucho gusto, Rita, y mucho gusto, abogada Zaira. Era un placer y un encanto poder hablar sobre este tema. Claro, y bueno, exactamente, muchísimas gracias. Ahí tienen las dos maneras de contactar a José y a la abogada Zaira. Antes de irnos, quiero decir que muchísimas gracias a la abogada. Ella fue la fundadora de su firma Mujer y Latina, así de que mis respetos por hacer eso. Y a toda la audiencia, muchísimas gracias por la sintonía, preguntas, comentarios. Muchísimas gracias a las personas que lo hicieron y nos vemos la próxima semana. Buenas noches.